y en el día de hoy nos van a brindar una información muy importante. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por esa presentación y por invitarnos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Catalina Carrillo. Hago parte del Centro de Emprendimiento, o como nosotros le decimos, UR Emprende. Y en el día de hoy, pues queremos invitarlos a que se acerquen al Centro de Emprendimiento, a que nos conozcan, a que conozcan las iniciativas que lanzamos como UR de tu lado, que es una iniciativa que busca apoyar a los emprendedores en este momento. Tenemos distintas estrategias para darles muchísimas herramientas para sobrellevar de la mejor manera esta contingencia y sobre todo en beneficio de nuestros proyectos. Entonces, muchísimas gracias por generar estos espacios y por diseñar estos espacios, a todas las personas que colaboraron para que se hiciera posible. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como R_Emprende o en el correo emprendimiento@urrosario.edu.co. Y muchísimas gracias. Catalina, muchas gracias a ti por tu intervención. Bueno, para dar inicio ya a este webinar tenemos con nosotros a nuestro panelista invitado, Luis Hernández, fundador y director de Alsys. Él es mexicano con corazón colombiano. Su firma se especializa y se enfoca en temas de crecimiento en Corporate Venturing y Corporate Venture Capital, en competitividad, inversiones y valoración de empresas y tecnología. También Luis ocupó puestos claves en la TAM, en empresas globales como IBM, HSBC y Cendant Group. También ha liderado equipos de trabajo en el Reino Unido, Estados Unidos, India, China, Canadá, Hong Kong y Latinoamérica. Y por último, para darle paso a Luis y en su intervención, él es el autor del libro La dinámica de las 4 A's, el cual le permite a las empresas identificar nuevas oportunidades de crecimiento basadas en el emprendimiento corporativo y la innovación. Así, Luis, que queremos agradecerte enormemente tu presencia el día de hoy, en estos minutos que nos vas a conceder de tu gran experiencia a nuestra audiencia en este momento. Entonces, pues te doy paso pues, para que arranques tu presentación. Y muchas gracias. Jaime, al contrario, a ti muchísimas gracias por esta presentación y gracias a Aurum Alliance por la invitación y a todo el equipo que lo conforma, tanto Level Academy como Leads, como Broker Consultores, por esta oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Y bueno, yo sé que son momentos complicados para todos de manera particular, para algunos más, para otros igual. Yo pensaría el tema no pasa desapercibido para nadie y obviamente para las empresas tampoco. Entonces, dada la experiencia que tenemos, queremos compartir algunas ideas sobre cómo las empresas se pueden adaptar a estos cambios y al futuro posterior, que obviamente no va a ser nada sencillo, pero que igual trabajando se pueden hacer cambios importantes e interesantes en sus compañías. Bueno, yo no tengo el control de la presentación. Si me pueden ayudar, por favor, y le pueden cambiar al siguiente slide. Vamos a empezar por este slide y básicamente hay algo interesante que les quiero compartir. Digamos que antes del COVID y antes de la pandemia, la realidad es que el mundo se venía transformando ya a ciertos pasos bastante acelerados. Y lo que vino a suceder con la pandemia fue que prácticamente terminó de acelerar aún más las cosas, ¿no? La realidad es que cada vez las compañías vienen perdiendo valor de mercado o vienen desapareciendo o pierden su capacidad de competencia. Y de hecho lo vemos en este gráfico aquí a la derecha. El tiempo de vida de las empresas cada vez es más corto. Cada vez es más corto y tiene una tendencia a que en los próximos años el tiempo de vida por medio de cada empresa sea entre 15 a 18 años, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con la pandemia? Lo más probable es que muchas empresas que no tengan la capacidad de competencia y de adaptación al mercado terminen desapareciendo incluso mucho más rápido, ¿sí? ¿Qué significa adaptarse? Significa en estos momentos básicamente entender lo que el mercado está solicitando y entender cómo
el mismo mercado que ya venía transformándose se está transformando en momentos claves. Más adelante vamos a conversar con respecto a eso. Y bueno, si me ayudan, por favor, cambiando al siguiente slide. Hay varios factores que venían facilitando el tema de la disrupción o el tema de la transformación de muchas empresas y del entorno económico en el cual compiten las empresas. Y el primero es que las tecnologías de cómputo cada vez están más al alcance del bolsillo de muchas personas. El cómputo en la nube vino a facilitar por mucho el desarrollo de nuevas empresas, la reducción de costos en los temas de desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, y obviamente puso al alcance de muchas pequeñas empresas, incluso nuevas tecnologías que han permitido justamente no solo el surgimiento de nuevas empresas, sino también nuevos modelos de negocio y de competencia en las organizaciones. Por otro lado, los avances tecnológicos también cada vez facilitan, digamos, el que existan procesadores y microcontroladores cada vez mucho más poderosos, mucho más baratos. Y obviamente eso también viene a facilitar mucho el acceso a la disrupción en muchos sentidos y en muchos aspectos. Por otro lado, estamos en la época donde existe mayor personas educadas con respecto a lo que había hace 10, 15 o 20 o 30 años atrás, ¿sí? Con lo cual existe un mayor conocimiento y el conocimiento hoy en día no está exclusivamente adentro de las empresas, sino que incluso es mucho más fácil encontrar conocimiento de punta por fuera de las organizaciones. Otro tema importante es que los estilos de vida han cambiado, sobre todo en los últimos años. Hacer proyecciones como se hacían antiguamente de hace 10 años o en horizontes de 10, 15 años, cada vez es imposible. Los cambios en los estilos de vida vienen cambiando literalmente año con año, lo cual también hace que se propicie la disrupción de una manera mucho más rápida y mucho más acelerada. Y por otro lado, la globalización de las inversiones es mucho más fácil acceder a capital hoy en día con respecto a lo que se hacía hace 20 años, por ejemplo. Hace 20 años, en el boom de las .com, para que tengan una idea, el tiempo, el costo de estructurar una startup costaba en promedio unos $5 millones. Hoy en promedio lanzar una startup cuesta alrededor de $5,000, ¿sí? Entonces, eso permite prácticamente que surjan mucho más oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio también, y que incluso hoy las generaciones nuevas, como los millennials, los centennials, que son personas que ya vienen mucho más acostumbrados a utilizar la tecnología, puedan crear nuevas oportunidades de negocio, nuevas empresas, y son las que están literalmente desplazando a las compañías que ya existen en el mundo y que tienen una posición no nada más de hace 20 años o de 30 años, sino empresas que tienen 50 años o más en el mercado, ¿sí? Si vemos esta gráfica, la cual me parece a mí muy interesante, estas son diferentes curvas de adopción. Las curvas de adopción lo que nos dicen es cómo penetra una tecnología particular dentro de un mercado. ¿Qué tiempo le toma a esta tecnología llegar a un X porcentaje, digamos el 100% del mercado? Si vemos en esta línea punteada negra, de izquierda a derecha, la electricidad que surge aproximadamente en 1905, le toma a 1950 más o menos llegar al 100% de la población en Estados Unidos. Es decir, le tomó un promedio de aproximadamente 45 años llegar a cubrir toda la población en Estados Unidos. Si vemos otra tecnología, por ejemplo, el refrigerador, que es la línea punteada continua negra, surge aproximadamente en 1925 y llega al 100% en 1960, digamos, son más o menos 35 que le toma llegar al 100% de la población, ¿sí? Si me ayudan a cambiarle, por favor, al slide.
Bueno, lo importante es que las curvas de adopción nos van diciendo la rápida penetración que puede tener una tecnología, y lo que vamos a ver en cómo a partir del Internet la aceleración y la penetración de las tecnologías empieza a ser mucho más acelerada y mucho más evidente que la digitalización de todos los modelos de negocio y todas las tecnologías es mucho más evidente y mucho más importante que las grandes empresas se modernicen y cambien obviamente hacia modelos de digitales, ¿sí? Si me ayudan cambiando el siguiente slide, por favor. Bueno, ahí como podemos ver, esto lo que nos muestra básicamente es cuánto tiempo le tomó a las tecnologías llegar a 50 millones de usuarios, ¿sí? Al teléfono le tomó, por ejemplo, 75 años. A los automóviles le tomó 62 años llegar a 50 millones de usuarios. A la electricidad le tomó 46 años llegar a los 50 millones de usuarios, y así sucesivamente a diferentes tecnologías. Pero si vemos al Internet, le tomó 7 años llegar a 50 millones de usuarios. A Facebook le tomó tan solo 4 años llegar a 50 millones de usuarios. A WeChat, que es como el WhatsApp, pero en China, le tomó 1 año. Y a Pokémon Go, la aplicación, le tomó tan solo 19 días llegar a 50 millones de usuarios. ¿Ello qué significa? Que obviamente la digitalización de los modelos de negocio está acelerando la adopción, no nada más a nivel local, sino a nivel mundial, de diferentes tecnologías y diferentes formas en que nos relacionamos con los clientes. ¿Sí? Sí, sí, le cambias, por favor. Otro tema importante, y este es a nivel económico y a nivel de la globalización, lo que está ocurriendo es que el mundo ha venido cambiando y evolucionando a partir de diferentes burbujas financieras que se vienen gestando, donde a partir de las .com y a partir de la burbuja financiera hemos visto otra serie de burbujas que han aparecido en el mundo, en los mercados de capital, y que eso obviamente representa pues obviamente un crecimiento en ocasiones un tanto artificial en la forma en cómo la economía viene creciendo a nivel mundial, ¿sí? Por otro lado, no nada más a nivel de Colombia, sino a nivel o Latinoamérica o a nivel sino a nivel mundial, a nivel empresarial y a nivel personal, existe una mayor deuda comparada con esos, tanto a nivel personal como a nivel de las empresas, a nivel de los países. Prácticamente todos los países, incluyendo los grandes países, las grandes potencias como Estados Unidos, representan los mayores niveles de deuda a nivel mundial. Y eso obviamente en este momento está siendo uno de los grandes problemas, porque obviamente los países, para poder rescatar a sus poblaciones y a sus empresas, tienen que emitir más deuda todavía, ¿sí? Lo cual, digamos, se vuelve al final del día, como decimos en México, un caldo de cultivo para que obviamente se desarrolle una tormenta perfecta, donde obviamente no estamos en la mejor posición económicamente hablando para poder afrontar una crisis de esta naturaleza. Por otro lado, y sin que facilite las cosas, pues existen muchas divisiones políticas a nivel de país, y en todos los países está ocurriendo, no es la excepción Colombia. México está sufriendo crisis severas también por la división política que existe, pero lo mismo ocurre a nivel de polarización en las tensiones globales. Vemos el gran conflicto que existe hoy en día entre China y Estados Unidos, Rusia por otro lado, pero también todo el eje europeo y todo lo que son, incluso Latinoamérica como región está muy dividido también, ¿sí? Entonces, ello que obliga a que hay muchas guerras comerciales, hay mucho nacionalismo y hay mucha fragmentación por parte de los países y de los grupos políticos también. Por último, para terminar de hacer la ecuación mucho más compleja, obviamente el exceso de petróleo y el exceso de oferta facilitó que obviamente commodities como el petróleo se desplomaran, y obviamente países que dependen mucho de la producción petrolera, pues se vean disminuidos sus ingresos. El caso Colombia es uno de ellos, Venezuela por consecuencia ni digamos,
pero casi prácticamente toda Latinoamérica, que depende en gran medida de los commodities, estamos viendo que tienen problemas con este tipo de productos, y obviamente para afrontar una crisis no está siendo nada fácil, ¿sí? Si me ayudan, por favor, con el siguiente slide. Entonces, como podemos ver, si por un lado ya venía todo un cambio, toda una transformación de la cultura y de la forma de hacer negocios, y muchas empresas venían muy lentas en este proceso. Adicionalmente, pues llega el momento de la crisis, llega el momento de la pandemia, y como dice este slide, que a mí me encanta, todo el mundo tiene un plan, hasta que te golpean en la cara. Es evidente que nadie se habían previsto el peor escenario cuando una crisis como esta se llega a desatar, obviamente, ¿no? Si me ayudan, por favor, con el siguiente slide. Y el tema, como podemos ver aquí, el tema es bastante grave porque obviamente esta es una gráfica que presentó la Organización Mundial de Salud recientemente, al 18 de mayo, justamente, donde podemos ver cómo estaba el número de casos, que llegaba a 4.6 millones de casos a nivel mundial, y más de 300,000 muertes ya ocurridas a nivel mundial también, siendo obviamente Estados Unidos el país con mayor problemas en esta temática, pero obviamente seguido de grandes potencias como Rusia, como Inglaterra, como Brasil, en el caso de América Latina también, España, obviamente, Italia, que recordemos fueron de los primeros países que mostraron la gravedad del asunto, y que poco a poco se fueron sumando los países, pero obviamente la respuesta de muchos países fue lenta en algunos casos. Tan solo en el caso de México, como hemos podido ver, la respuesta fue demasiado lenta, y el poco liderazgo que se mostró por parte pues, de los políticos fue bastante grave y empeoró las cosas, ¿sí? Si le cambias, por favor. Lo más grave y lo más interesante a la vez de esta pandemia es cómo nos ha hecho reconsiderar la forma en que actuamos, la forma en que pensamos, y cuáles son prácticamente nuestras necesidades y nuestras prioridades a nivel personal y a nivel familiar y a nivel de empresa también. Si vemos esta pirámide de Maslow, que muchos están familiarizados con ella, prácticamente nosotros estábamos, o la gran mayoría de la sociedad, obviamente es algo en cuestiones donde la pobreza y donde la diferenciación de la riqueza hace mucho sentido, mucha mella, pero digamos que en la clase media, pues ya la mayor parte de la gente se mueve en los últimos niveles, que es la estima y la actualización propia, donde obviamente la gente empieza a empujar por otros niveles de satisfacción y otras experiencias, y está buscando otra forma de conectarse con el mundo y con la sociedad también, y también llegar a un punto de autorrealización, ¿sí? Sin embargo, la pandemia prácticamente nos está botando o nos está regresando nuevamente a cubrir simplemente las necesidades básicas, que son seguridad, y las necesidades fisiológicas, que son prácticamente alimentarnos, ¿sí? Cuidar de nuestra salud y cuidar de nuestros seres queridos, perdón, y la gente que nos rodea, nuestro círculo inmediato, ¿sí? Y ese es un tema súper importante, porque ello tiene grandes repercusiones a nivel de la sociedad, a nivel de las industrias y a nivel de las empresas. ¿Ello qué significa? Que las personas prácticamente no van a gastar en cosas que hoy en día considera superfluas o que no son de primera necesidad, como puede ser justamente viajes, por ejemplo, como puede ser comprarse un auto, como puede ser comprarse una casa, como puede ser, no sé, pensar en una educación continua, o pensar en temas que en este momento no son de orden crítico
y no afectan, digamos, o que afectan el bolsillo de otra forma, ¿sí? Las personas están pensando en su seguridad, en cómo mantenerse a salvo, en cómo alimentarse, en cómo garantizar que los suyos tengan para sobrevivir durante este periodo de crisis, ¿sí? Y entonces las empresas tienen que pensar justamente en cómo brindar esa seguridad y cómo brindar esas necesidades o cómo cubrir esas oportunidades que el mercado está solicitando, ¿sí? Si le cambias, por favor. Esta gráfica la obtuve de uno de los diarios principales del país, pero me parece súper importante este análisis que hacen a nivel de toda Latinoamérica, y básicamente lo que nos muestra el gráfico es lo siguiente. Lo que dice es que en el caso de Colombia, por ejemplo, el 81% de la población dice que va a realizar mucho menos gastos durante esta pandemia, obviamente obligados por toda la coyuntura del momento, versus el 7% que piensa mantener el gasto. Seguramente la gráfica no muestra mucho más detalle, pero seguramente el 7% que piensa mantener el gasto pueden ser los extremos, o la gente que tiene mucho poder adquisitivo, o la gente que vive con el día a día, que pues no significa el tema de la pandemia al final del día. Lo único que hace es que los pone bajo una coyuntura diferente, pero al final del día tienen que mantener el gasto que es alimentarse, ¿sí? Y versus un 12% que piensa tener un mayor gasto. Son aquellos que tienen obviamente un poder adquisitivo mayor y que pueden llegar a realizar gastos que les permitan aprovechar incluso oportunidades de negocio u oportunidades de hacerse de bienes inmuebles que en este caso podrán encontrar de manera mucho más económica obviamente por la coyuntura, ¿sí? ¿Dónde se están realizando estos gastos? Justamente, como yo les decía, en todos los temas de viajes, en temas incluso de alimentación, pero obviamente la alimentación se está yendo a los temas básicos. Nos estamos olvidando de gastos innecesarios en temas de alimentación, también en temas de servicios, en temas de comunicaciones, en comprar nuevos dispositivos electrónicos para el hogar, por ejemplo, en todos los temas de cuidado personal y en todos los temas de servicios financieros. Obviamente la gente se está endeudando menos. Y si lo hace es obviamente porque tiene la necesidad de sobrevivir bajo esta crisis, ¿no? Si vemos a nivel de región, la región se comporta de manera muy similar. El 78% de la población en Latinoamérica lo que está pensando es reducir el gasto. Un 11% de la población estima mantener el gasto y el 11% también estima incrementar un poco más el gasto, ¿sí? Otro tema importante, dentro de esta gráfica, antes de que le cambies, es que lo que dice es que la gente tiende a comprar más cuando ve una oferta, cuando ve una oportunidad a partir de un descuento o de un ahorro o de una forma en la que pueda hacer los pagos a plazos, ¿sí? Y eso es importante para que también lo consideren, porque obviamente las personas no van a hacer pagos directamente en efectivo o no van a hacer todos los pagos de una sola vez y no están buscando pagar precios altos por las cosas hoy en día, ¿sí? Si me ayudas ahora sí, por favor. Bien, estas son diferentes curvas de cómo se mueve el PIB. En este caso, la traducción del GDP es lo más cercano es el PIB, en el tiempo. Y estas curvas son curvas de recuperación de la economía que describen cuál puede ser el modelo de recuperación económico para no nada más a nivel de país, sino a nivel global, dependiendo obviamente de qué tan profunda sea la crisis, cómo impacte la crisis, el tiempo que tome y en qué momento se toca el fondo. La realidad es que no hemos tocado fondo todavía. De hecho, estamos todavía en este proceso de bajada, digamos, no hemos llegado todavía a lo peor que puede ocurrir en la pandemia, pero una forma en la que se puede recuperar la economía es a través de esta curva llamada B,
que es la curva horizontal o semi-horizontal creciente, lo que describe es cómo venía creciendo el PIB hasta que llega un evento X, como puede ser una burbuja financiera o en este caso el conflicto del COVID. Y lo que dice es cómo decrece la economía hasta tocar fondo. Pero los factores que, digamos, impulsaron la reducción o el impacto en la economía al final del día, a través de incentivos, ya sea fiscales o a través de diferentes incentivos políticos o económicos, la economía se puede recuperar de una manera rápida, ¿sí? Muchas crisis económicas han recuperado de esta forma. Incluso, por ejemplo, la última, que fue la burbuja financiera, tuvo una recuperación relativamente rápida. Hay otra forma como esta forma en U, que es una recuperación mucho más lenta, progresivamente se toca a fondo de manera rápida, pero como ven la recuperación toma mucho más tiempo y obviamente la implicación en el bolsillo y en el entorno del consumidor, en la confianza del consumidor para obviamente hacer adquisiciones y compras otra vez toma bastante tiempo. Ahí está esta otra curva que es como un silbido, se conoce como un silbido, que es básicamente se recupera de una forma también relativamente rápida, es más parecida a una curva B, pero las otras curvas que vamos a ver aquí abajo son las más graves todavía, como esta curva en Z, que lo que describe es que cae la economía y aparentemente empieza a crecer nuevamente hasta que vuelva a caer. Y antes de explicar un poco el efecto de esta curva, voy a también explicar cómo lo que pasa aquí en esta curva en W, que es básicamente, cae la economía, empieza a mostrar indicios de crecimiento, pero vuelve a caer y se vuelve a recuperar tiempo después. Estas dos curvas que describen, y el peor caso es la curva L, estas dos curvas que llegan a describir que básicamente cuando el problema no ha tocado completamente fondo, y se promueven mecanismos para que la economía otra vez se vuelva a recuperar. Lo que pasa es que cuando el problema en este caso llega realmente a su fondo, la economía vuelve a caer. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es que si las personas no nos mantenemos en casa, que si no nos cuidamos prácticamente, si empezamos a salir y empezamos a gastar y empezamos a hacer cosas y no nos cuidamos, ¿qué va a pasar? Que obviamente la economía se va a volver a desplomar porque los hospitales van a estar llenos, porque las empresas no van a poder operar, obviamente. Va a haber un desequilibrio tanto a nivel de salud como a nivel económico y obviamente la economía, pues obviamente no va a llegar a su punto de equilibrio nuevamente como se espera, ¿sí? Es importante en este caso, y no es comercial, pero es realidad, que prácticamente todas las indicaciones que están haciendo, en este caso desde presidencia, se acaten y la gente realmente se mantenga en su casa y se cuide. De otra forma, realmente nunca sabremos o va a tardar mucho más tiempo en tocar fondo la economía y obviamente el proceso de recuperación va a ser mucho más lento todavía, ¿sí? De ahí la importancia de cuidarnos y obviamente mantenernos en casa el mayor tiempo posible hasta que se tengan unos niveles de certeza y confianza que nos permita justamente poder salir nuevamente, ¿sí? Si me ayudas, si le cambias, por favor. Bueno, teniendo todo este contexto de todo lo que ha ocurrido y de cómo están las cosas, es importante ahora cómo las empresas se pueden rediseñar y cómo pueden adaptar sus modelos de negocio a la nueva coyuntura y al nuevo entorno económico. Y considerando que hay dos momentos que estamos viviendo hoy en día o que vamos a vivir. Uno es el momento actual de la pandemia y el momento posterior a la pandemia, que es ese momento en el que una vez que tocamos fondo, cómo la economía se empieza a recuperar. Entonces las empresas esos dos momentos puede ser que estén embebidos en un solo gran momento, o puede ser que la economía, en el momento que se empiece a recuperar y empiece a mostrar signos de un mayor gasto del bolsillo de las personas,
obviamente el modelo de negocio se empieza a ajustar nuevamente, no hacia lo que ocurría antes del COVID, pero sí, obviamente, con unas modificaciones que nos permita justamente afrontar la nueva realidad, ¿sí? Si le cambias, por favor. Bueno, este enfoque de crecimiento es el que utilizamos nosotros para todas nuestras compañías. Sigue siendo completamente válido durante la época del COVID. Lo que es importante es hacer una muy buena lectura de lo que está ocurriendo tanto en el exterior como de las capacidades que tienen las compañías de reaccionar a ese entorno cambiante y a ese entorno que ya cambió nuevamente, ¿sí? Lo primero que hacemos es sensibilizarnos acerca de las oportunidades, cómo esas oportunidades del mercado venían cambiando y cómo cambiaron a partir del COVID, ¿sí? ¿Cuáles son esos nuevos segmentos de mercado que se abren o cómo es esa forma en que yo me puedo relacionar con el cliente? ¿Cómo creo nuevas soluciones en este caso para un mercado que ya cambió también? ¿Y cómo es importante en este momento cómo me conecto con el cliente y cómo genero una fidelización con ellos? ¿Y cómo puedo atraer clientes en este momento que se empiezan a dispersar y empiezan a abandonar ciertos modelos de negocio o cierto tipo de empresas o cierto tipo de soluciones porque les parecen caras? ¿Y cómo puedo identificar nuevas oportunidades para atraer a esos clientes? ¿Sí? Es muy conocido el dicho, y vuelve a ser hasta cliché en muchas ocasiones, de que este tipo de coyunturas generan oportunidades. Y es una realidad de que sí las genera. El tema es cómo las percibimos y cómo las leemos y cómo las interpretamos y cómo las aprovechamos obviamente a nuestro favor, ¿sí? La segunda perspectiva que miramos es cuál es la oportunidad que tiene una organización para apalancar recursos y capacidades corporativas, ¿sí? Y otro es cómo podemos articular una propuesta de valor ganadora que nos permita justamente construir un nuevo modelo para llegar al mercado, ¿sí? Dentro de estas capacidades que se analizan es la marca qué tanto dice, qué tanto es percibida la marca como una marca que ofrece en estos casos seguridad o confianza o que ofrece obviamente un beneficio tangible para los clientes, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad productiva que tiene la organización? ¿Cuáles son los clientes y los canales existentes por los cuales estamos llegando? ¿Y cuáles son las diferentes plataformas, incluso a nivel logístico o a nivel de comercio electrónico, los diferentes canales en cuales nos podemos comunicar con estos clientes, ¿cierto? De tal forma que con todo esto podamos construir ya sea un nuevo modelo de negocio o incorporar nuevas tecnologías o crear plataformas de crecimiento o estructurar nuevos ecosistemas de negocio. ¿Sí? Hay algo importante, sin embargo, que hay que considerar y es algo que se conoce como the irrational exuberance, que es la exuberancia irracional, digamos. Y este es un libro que escribió Robert Shiller ya hace algunos años y se ganó el premio Nobel, de hecho. Básicamente lo que analiza Robert en este libro es el comportamiento de las masas a través de los mercados de capital principalmente y cómo se manifiesta a través de las diferentes burbujas financieras, la burbuja de las .com, la burbuja de la crisis inmobiliaria y diferentes burbujas financieras que ocurrieron en el tiempo. Y básicamente lo que dice es que las personas en un momento dado se olvidan del valor intrínseco de las cosas, en este caso el valor intrínseco de los activos, como pueden ser pues el mercado de capitales, el mercado de acciones. Durante la crisis del 2008, yo trabajaba para un banco de inversión, manejaba el segundo fondo de inversión más grande que tenía México en ese momento, un fondo de 32,000 millones de dólares. Era mi responsabilidad ese fondo y nos tocó ver justamente cómo las masas se vuelcan a hacer compras irracionales y hacer inversiones irracionales en muchos casos, justamente porque
existen diferentes factores que van impactando la forma en que las personas piensan y la forma en que las personas justamente actúan en momentos de crisis, ¿sí? Y el hecho lo estamos viendo prácticamente, si le cambias por favor, con lo que ocurrió hace apenas unos días con el Memorial Day en Estados Unidos, que fue súper evidente las gráficas que todo el mundo vimos, cómo es que muchas personas salieron a las playas y salieron a hacer paseos, justamente aprovechando que era un día aparentemente festivo en Estados Unidos, pero que estábamos en medio o estamos en medio de una crisis, de una pandemia, y eso es típicamente un comportamiento irracional. Las personas se olvidan en ese momento de la crisis y la razón por la que se olvidan justamente es porque muchas personas dicen, prefiero la calidad de vida que la cantidad de vida, ¿sí? Es decir, prefiero una vida corta pero aprovecharla al máximo que tener una vida larga. Para muchos podrá tener sentido, para otros no, pero corresponde prácticamente a un comportamiento un tanto irracional en muchos casos. Por otro lado, tenemos la realidad que estamos viviendo hoy en día. Esta es una fotografía de un hospital en Italia, pero obviamente las crisis nos está llevando a que prácticamente todos los hospitales estén completamente ocupados y completamente al borde de la crisis también, ¿sí? Si le cambias, por favor. Bien, entonces, considerando este framework que les acabo de presentar, este marco de análisis, ¿cómo adaptamos este marco de análisis y cómo lo estamos haciendo ya incluso para varios de nuestros clientes? Nosotros asesoramos a grandes compañías en Latinoamérica prácticamente, compañías que algunas facturan mínimo de $50 millones, pero tenemos compañías globales que facturan varios miles de millones de dólares también. Entonces, ¿cómo las estamos asesorando en justo estos temas de cómo se pueden transformar y cómo se pueden rediseñar en estos momentos de crisis? Y el primer enfoque es mirar hacia el entorno externo, justamente, que es, primero que nada, entender que esto es una crisis completamente generalizada, que a todos nos está afectando y que obviamente nos tomará tiempo en salir, pero que a algunas empresas y algunas personas les está afectando más que a otras, ¿sí? El otro tema, y es una cierta conclusión del caso, es cuáles son las acciones que el mercado empieza a tomar y cómo se empieza a autorregular el mercado, ¿sí? Las personas no están haciendo gastos superfluos, como estábamos viendo. Están cubriendo sus necesidades básicas, versus algunos pocos que dicen, no, vivamos la vida loca, salgamos a las calles, vivamos que esta es la única oportunidad que tenemos para vivir y no quiero estar encerrado, confinado dentro de un espacio físico que me limite en mis acciones y lo que yo deseo hacer. Sí. El otro tema que es importante es, entonces, las experiencias que está buscando la gente en este momento no están siendo de trascendencia, no están siendo de cómo llevar mi calidad de vida hacia una experiencia vivencial de un viaje, por ejemplo, o de comprarme un auto, sino que básicamente están buscando seguridad, cómo reduzco el riesgo, cómo afecto lo menos posible a aquellas personas que yo amo en este mundo, versus aquellos que dicen, la vida es una y quiero mejor calidad de vida versus una cantidad de vida, ¿cierto? Como lo veíamos en el slide anterior. Por otro lado, también la estructura de precios se está modificando. Las personas no tienen recursos, las personas están gastando lo mínimo y obviamente cómo recibo el mayor beneficio versus el precio que estoy pagando por este producto, ¿cierto? Y el otro tema es que ha sido muy evidente es cómo estoy adquiriendo los productos. Siguen habiendo muchas personas que están yendo al supermercado, pero la gran mayoría están haciendo las compras por diferentes aplicaciones, por comercio electrónico. Si vemos las cifras de comercio electrónico, hasta hace unas semanas estaba viendo unas cifras, el comercio electrónico tan solo en Colombia se disparó cerca del 500%. ¿Por qué? Porque obviamente las personas no están saliendo a las calles a comprar, están haciendo las compras básicas y las están haciendo a través de
de sitios web o de diversas aplicaciones o a través de la digitalización. Con ello quiero decir que prácticamente la digitalización está en unos pasos acelerados, bastante acelerados, y es parte justamente de lo que estamos apoyando a diferentes compañías, cómo acelerar todas sus plataformas de digitalización y cómo hacer la transformación hacia nuevos modelos de negocio. Y obviamente el uso y consumo del producto, cómo se usa y cómo se consume el producto hoy en día es completamente distinto hacia cómo se estaba haciendo hace unas semanas, ¿sí? O hace unos meses prácticamente. Si le cambias, por favor. La otra enfoque que hay que ver es a la empresa hacia adentro, cómo es la estructura de la empresa, cuál es, primero que nada, la mentalidad y cultura de la empresa, cómo responde ante eventos de esta naturaleza. Hay empresas que si bien no lo tenían en el radar o lo tenían de alguna forma y no estaba previsto que sucediera inmediatamente, han reaccionado de manera muy bien, muy eficaz, muy rápida. Obviamente ello no quiere decir que no sean impactadas, pero obviamente están reaccionando de una manera bastante ágil y asumiendo incluso ciertos riesgos y tomando oportunidades donde ven aquellas oportunidades, ¿sí? Hay en cambio empresas y empresarios también que son muy aversos al riesgo y están viendo que obviamente en estos momentos de crisis lo más probable es que muchas industrias se vean muy golpeadas, muy transformadas y ese proceso de transformación les está tomando también, los está paralizando y los está poniendo en una dinámica muy compleja. Y hay algunas industrias que obviamente van a sufrir mucho más que otras, pero obviamente es evidente que también mucho tiene que ver con la cultura y la mentalidad y el liderazgo que tienen los empresarios en estos momentos de crisis, ¿no? También lo que es importante es que las industrias, en aquellas donde obviamente son muy diversificadas, se están enfocando mucho en el core business, obviamente, que es lo que les genera el grueso de los ingresos, pero se están enfocando mucho en cómo mantener la operación de las empresas, cómo hacerlas mucho más eficientes, mucho más ágiles y cómo rediseñar el modelo de negocios que les permita mantener un flujo de ingresos constante, ¿sí? Por otro lado, obviamente se están buscando fuentes de ahorro y por ello empiezan algunos despidos, evidentemente. Se empiezan a reducir los gastos en temas que pueden considerarse superfluos o innecesarios también. Y otro tema importante, que son los siguientes puntos que voy a mencionar, son todo lo que conocemos como touch points o los puntos de contacto con el cliente están siendo modificados, ¿sí? Sobre todo en aquellos cuyo forma de ventas era muy análogo, pues obviamente los clientes están buscando formas digitales de conectar con los productos y conectar con las empresas, ¿sí? Por lo cual las empresas también deberían de buscar cómo poder llegar a ese mundo o a ese público de una manera que represente seguridad para el público, pero también que represente el mantener, digamos, la fidelización de estos clientes. Entonces es identificar escenarios críticos, obviamente, de riesgo y cómo podemos pasar a la digitalización a través de los puntos de contacto que tenemos con el cliente. La cadena de valor también en muchas se viene automatizando, en muchos casos, en otros casos a través de la digitalización también, pero también cómo se pueden reducir los diferentes eslabones de la cadena de valor y poder llegar de una manera mucho más rápida y mucho más ágil al cliente, ¿sí? Y obviamente identificar fuentes de ingreso que representen un ingreso rápido para la compañía que permita justamente estructurar pues modelos de negocio que nos permitan sobrevivir durante estos momentos. Y si vemos en detalle lo que está ocurriendo en la economía, es que en muchos casos está dando momentos de colaboración, principalmente entre startups y grandes compañías. Vemos el caso de cómo un Rappi, por ejemplo, en el caso de Colombia, está apoyando a muchas grandes compañías, a muchas empresas de retail, que están obviamente vendiendo sus productos a través de estas plataformas, y cómo han aparecido otra serie de mecanismos y otras series de modelos de negocio que han permitido que justamente entre startups y empresas colaboren. En el caso de Medellín, por ejemplo, a través de Ruten y a través de otros
de otras instituciones han surgido startups que están apoyando, obviamente, la colaboración con las grandes empresas para que las grandes empresas no vean detenidas sus operaciones. Lo mismo está ocurriendo en Bogotá y en otras partes del país, pero lo mismo está ocurriendo a nivel mundial. Nosotros ahora estamos empezando a asesorar a algunas empresas en Europa también, y estamos viendo justamente cómo las startups a nivel en Europa también están haciendo estos modelos de colaboración con grandes compañías, ¿sí? Y obviamente cómo modelos de innovación abierta están permitiendo acelerar la transformación, no nada más digital, sino de los modelos de negocio de las grandes instituciones, ¿sí? Sí, le cambias, por favor. Voy rápidamente a poner un ejemplo de cómo veníamos trabajando en diferentes compañías de la industria de la salud. Y voy a ser muy puntual para ir rápidamente a la sesión de preguntas. Pero si le cambias, por favor. Esta es la realidad hoy en día. Estamos siendo afectados, los hospitales están repletos y llenos de enfermos, con pocos recursos para atenderlos, con pocas capacidades, no nada más a nivel de recursos humanos, sino también de los recursos físicos para poder solventar mucho de la crisis que estamos padeciendo. Pero la realidad de lo que va a ocurrir no solo en este momento, sino a futuro, que ya venía ocurriendo, pero que obviamente esto está acelerando el tema. Si le cambias, por favor. Es este análisis que hemos venido haciendo, y el primero es cuáles son las necesidades en este momento muy puntual de lo que está ocurriendo con el COVID. Y es que lo que comentaba hace un rato, las necesidades fisiológicas y psicológicas de las personas son completamente distintas. Las personas no quieren tener tanto contacto con el entorno y pasar por diferentes puntos donde yo pueda identificar un riesgo que ponga en peligro mi salud o la salud de otros, por ejemplo. Transmitir seguridad y reducir esos puntos de contacto de los cuales les comento. El otro tema es el modelo de negocio. Es cómo estructuro mi esquema de precios, cómo genero esas experiencias que permitan brindar seguridad y control, cómo me relaciono con el producto, cómo desarrollo canales para el cliente y los digitalizo, y cómo identifico nuevas fuentes de ingreso. Y cómo a través de la tecnología yo genero conveniencia, es decir, acerco más el producto, la solución a mi cliente, por ejemplo, cómo digitalizo los puntos de contacto, cómo reduzco y hago mucho más eficiente la cadena de valor, y cómo reduzco costos también, ¿sí? Si le cambias. Y les digo, esto es un modelo no a partir del COVID, sino antes del COVID. Lo que pasa es que obviamente con esto se aceleró muchísimo más. Pero mucho de lo que va a ocurrir, y es que las empresas, las personas, los líderes de las empresas están siendo en este momento más conscientes de que la digitalización les va a favorecer, ¿sí? Este es un modelo de pruebas donde lo que está ocurriendo es que las pruebas cada vez van a ser menos invasivas. ¿Y ello qué significa? Que obviamente mientras menos tengamos que tocar al paciente, mientras menos tengamos que interactuar de forma incluso física con ellos, va a ser mucho mejor, porque las personas obviamente van a estar mucho más reticentes a hacerse una prueba física, a ir a un laboratorio, a ir incluso a un hospital donde saben que son muchas veces fuentes de contagio también, a pesar de los cuidados que se tienen, pero hay una mayor propensión a contagiarse en ciertas zonas, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, cómo es que se empiezan de manera acelerada a utilizar estos dispositivos que, si bien ya existían en el mercado, la gente ahora los considera de suma importancia para empezar todos estos procesos de aceleración de los modelos de negocio. Entonces, como plataformas como el Internet de las Cosas, como plataformas como la inteligencia artificial, como plataformas como Machine Learning o la realidad aumentada, etcétera, etcétera, empiezan a cobrar un mayor sentido bajo esta situación mundial.
¿sí? Si le cambias. Otro de los clientes que estamos también asesorando y que es parte de los cambios que estamos haciendo es las farmacias, por ejemplo, o más bien el modelo de farmacia también se está transformando. Antiguamente la cadena de valor para llegar hacia el cliente o al consumidor final era desde el fabricante hasta las grandes cadenas que son las que compran por volumen y distribuyen a pequeños comerciantes o pequeñas farmacias. Obviamente, cómo se está transformando eso. Y la idea es que a través del comercio electrónico, muchas empresas ya están llegando directamente hacia el consumidor con diferentes tipos de modelos de negocio que justamente reducen la cantidad de eslabones, maximizan los ingresos también a muchas de estas compañías, porque si ven aquí en este ejemplo, pues obviamente el revenue o los ingresos que se generaban era repartido obviamente en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Pero si yo sustituyo o suprimo parte de estos eslabones de la cadena de valor, obviamente puedo lograr mucho mayor eficiencia, no solamente en el envío o en la relación con el cliente, sino también obviamente en la eficiencia en el costo que yo puedo obtener y obviamente o puedo tener mayores márgenes o puedo dar un mucho mejor precio al cliente en este caso. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de modelos de farmacia que hemos analizado, que estamos transformando para otros clientes acá de hecho en México tenemos varios clientes con estos modelos de farmacia y aquí en Colombia también. Pero básicamente estos modelos están llegando a utilizar, por un lado, inteligencia artificial, a utilizar modelos de oferta y demanda que permiten hacer, en el caso de la izquierda, por ejemplo, cómo puedo hacer comparación de diferentes productos, en este caso de Lipitor, que es el ejemplo que vemos aquí, a través de cuál es la oferta y el precio de diferentes farmacias, de tal manera que yo pueda escoger aquella que me permita conseguir el producto a un mejor precio, ¿cierto? Este otro modelo, que es una plataforma bastante conocida que se llama PillPack, que fue comprada por Google prácticamente hace un año, alrededor de un año más o menos, y que básicamente lo que hace es que permite llevar perdón, fue adquirida por Walmart, permite enviar la medicina justamente a las personas sin que ellos las tengan que estar pidiendo, ¿sí? Sino que hay unos modelos a través de inteligencia artificial que me permiten saber el consumo de las medicinas de los clientes, de los usuarios, y sin que ellos me hagan el pedido, yo le estoy enviando automáticamente su medicina de manera regular, de tal manera que me permite ser mucho más eficiente en el proceso de envío y en el delivery de la misma. Todo el proceso logístico, digamos. ¿Sí? Si le cambias, porfa. Y bueno, otras plataformas como blockchain también que permiten justamente garantizar el envío de los productos y que este producto no ha sido abierto y que desde el origen, desde la farmacéutica, viene con todos los estándares de calidad y no ha sido alterado hasta que llega al consumidor, por ejemplo. ¿Sí? Y otros temas también en blockchain para garantizar toda la cobertura en la cadena de valor y hacer trazabilidad en la cadena de valor y tener garantía en qué momento se hace las entregas y los pedidos de cada uno de los productos también. ¿Sí? Bien, en general, el mundo de la salud y todo lo que es el ámbito que envuelve a la salud está siendo transformado por diferentes tecnologías, como les comentaba, lo que es Internet de las Cosas, como es hacia los servicios hospitalarios digitales, hacia dispositivos médicos también digitales, y como la inteligencia artificial, machine learning y deep learning también están haciendo la transformación. Entonces, desde dispositivos que los famosos wearables, que ahora utilizamos cadenas o utilizamos cierto tipo de relojes digitales, hasta incluso hemos nosotros, en este caso, validado cómo hacer pruebas diagnósticas para identificar si una persona tiene peligro potencial de tener cáncer o no, por ejemplo, sin que sea un modelo invasivo y brindando mucho mayor seguridad, por ejemplo,
al paciente para que éste pueda, obviamente, identificar la causa probable del cáncer, incluso el tipo de cáncer que tiene, ¿no? Entonces, la tecnología nos está llevando a esto desde antes, repito, el COVID. Lo que está pasando ahora es que el COVID está acelerando mucho estos temas y los va a seguir acelerando en muchas industrias también. Entonces, es importante la consideración. Si le cambias, por favor. Y lo mismo que también está ocurriendo en salud es que obviamente las personas se están preocupando más por el tipo de alimentos que ingieren y el tipo de los cuidados de la salud en temas de alimenticios también. De hecho, justamente estamos por lanzar un programa FUCTEC que es cómo identificar nuevas oportunidades en temas de alimentos, temas de terapia génica también, cómo introducir material génico a los pacientes para el tratamiento de enfermedades como cáncer o enfermedades degenerativas, por ejemplo. La medicina cada vez va a ser mucho más personalizada. Y también nanotecnología, que obviamente para todos los temas de salud, ¿sí? Si le cambias. Y bueno, no es comercial, pero prácticamente lo que hacemos es básicamente ayudar a empresas en diferentes industrias, en diferentes modelos de negocio, en diferentes alternativas, como a partir no nada más de tecnologías digitales, sino a partir de diferentes tecnologías en biotecnología, en alimentos, en salud. Podemos ayudarles en sus procesos de transformación. Pero no nada más es a partir de la tecnología, sino a partir de los modelos de negocio, cómo se pueden transformar. Y es importante en este caso que primero entender el contexto que estamos viviendo en la crisis y cómo se puede dar, digamos, otra vez la aceleración económica en los próximos meses, quizá en el próximo año, para obviamente poco a poco, paulatinamente ir saliendo de esa crisis. Si le cambias, porfa. Y bueno, quiero pasar con ustedes a una ronda de preguntas. Tenemos también para ustedes un par de libros de obsequio del que escribí. Ahora estoy escribiendo un segundo libro que es sobre corporate venturing, cómo las empresas se pueden relacionar con startups para obviamente identificar oportunidades de negocio conjuntas. Pero este libro, La dinámica de las 4 A's, habla acerca de cómo las grandes empresas pueden identificar oportunidades de negocio a partir de la innovación y cómo pueden implementar procesos de innovación que les permitan justamente, no nada más en momentos de crisis, sino en cualquier momento, identificar oportunidades de crecimiento para sus organizaciones. ¿Sí? Entonces, no sé, Diego o Jaime Luis, Andrés, ¿cómo sugieren que hagamos lo del tema del obsequio de los libros? claro que sí, Luis. Vamos a hacer, me presento, yo soy Diego González, soy parte de la alianza con la empresa, con una de las empresas participantes. Nosotros, el ejercicio va a ser el siguiente, nosotros vamos a hacer, primero vamos a hacer la ronda de preguntas y posteriormente van a ser 2 o 3 preguntas y posteriormente vamos a hacer nosotros una pregunta y las personas que la contesten de primeras, pues estaremos otorgándole ese beneficio que nosotros como alianzas queremos, ¿no? Porque la idea es que esto no solo se quede con un material bien interesante, sino que adicionalmente, pues podamos entregarles cosas prácticas que les pueden ayudar a ustedes, sobre todo en este momento de crisis. Entonces, antes de iniciar, pues queremos voy a leer las preguntas. No sé si están viendo ya mi pantalla en este momento. Sí, ya. Listo. Nosotros queremos comentarles un poquito de lo que hacemos nosotros en este ejercicio. Nosotros vamos a seguir haciendo estos webinars más o menos una vez cada 15 o 20 días, trayendo conferencistas de la talla de Luis, que antemano agradecemos por su participación. Vamos a hacer algunos eventos sin costo. Entre ellos tenemos cómo tener un modelo de negocio innovador, cómo mejorar mi venta consultiva y relacional y cómo plantear mi presencia digital. Eso se los estaremos nosotros diciendo, son sin costo. Ustedes pueden ingresar cuando las fechas que propongamos y específicamente a cada uno de esos temas. Y pues también vamos a tener unos talleres de formación
Nosotros queremos hacer este ejercicio para ayudar a las empresas en todo momento. Entonces vamos a tener unos talleres de formación que son el mercado estratégico y operativo, pues para que esto no sea, muchos de nosotros actuamos y luego planeamos. Entonces la idea es que no sea así, sino que hagamos un mercadeo estratégico bien organizado, que tengamos unos modelos de venta y servicio al cliente y tengamos una estrategia de gestión digital. Esto, cada una de las empresas de la alianza tomará un taller. Estos tienen un valor de inversión de 550.000, son 4 horas y dura hasta tres personas por empresa. Y la tercera forma en que queremos apoyarlos a las empresas es desde la prospección comercial. Entonces vamos a hacer un ejercicio de e-marketing y telemarketing, donde pues ustedes ven ahí relacionados según el nivel de reto. El nivel de reto prácticamente es el nivel de tamaño de sus prospectos. Entonces empresas que tengan un tamaño, un reto que sea microempresa o persona natural, ahí están relacionados los datos. El segundo reto son empresas pequeñas y el segundo reto es si su prospecto son empresas medianas. Esta es la forma en que nosotros como alianza queremos apoyarlos, acompañarlos. Si ustedes quieren entrar a los que son sin costo, será un placer tenerlos. Si ustedes quieren decir algo ya más especializado, pues ahí tenemos nuestra oferta de valor y será un gusto acompañarlos. Bueno, voy a proseguir entonces a las preguntas. Tenemos la primera que planteaba por acá José. José planteaba Jaime decía, ¿cuál sería la realidad económica si la vacuna o el medicamento no se encuentra antes de un periodo de tiempo largo, ejemplo un año? ¿Cómo enfocarse en ese escenario, Luis? Lo que va a ocurrir es que obviamente la economía va a estar mucho más ralentizada, va a ser todo el proceso de recuperación mucho más lento. Sin embargo, lo que he visto yo y mi análisis es de que ningún gobierno está esperando a tener lista la vacuna y obviamente hay un trade-off, como decimos en el argot, entre me espero a tener la vacuna o otra vez activo la economía y bajo ese escenario de activar la economía no teniendo la vacuna, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo activo la economía también de una forma que me permita justamente reducir el riesgo de contagio a un mínimo que me permita justamente proveer los servicios de salud, pero también obviamente permitir que las personas puedan continuar con una vida lo más cercano a la normalidad posible, ¿cierto? Bajo ese escenario lo que va a ocurrir es lo que hemos estado viendo, que se van a hacer aperturas de manera muy paulatina, de manera muy analizada y muy estudiada. Y obviamente habrá escenarios donde la gente, sobre todo las personas de la base de la pirámide, que son aquellos los que más están sufriendo, por desgracia, en este momento, y es que va a ocurrir que muchas personas dicen, yo me tengo que ganar el sustento el día a día, no puedo aguantar más, y muy probablemente, digamos, que salgan a las calles a ganarse esa vida, ¿no? Lo interesante, sin embargo, es no podemos pretender actuar ni trabajar de la misma forma en que venimos trabajando. Y eso es lo importante para las empresas y para las personas. Tenemos que identificar cómo podemos transformar y de qué manera podemos modificar las acciones que veníamos emprendiendo y la forma en que nos veníamos relacionando con los clientes antes de la crisis y ahora de manera posterior. Por eso es importante que la digitalización cobre un papel relevante en estos momentos, porque es lo que nos va a permitir, de alguna manera, si no estar al 100%, pero sí nos va a permitir, digamos que de alguna forma, avanzar y empezar a generar tracción nuevamente en la economía, ¿sí? Y segundo, obviamente, o sea, mientras más rápido podamos garantizar que hay una vacuna, pues obviamente es mucho mejor, pero pensando en el escenario que esto no va a surgir rápidamente, convivir de la mejor manera a través de la digitalización de los servicios, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Acá te tengo otra pregunta que salió desde el panel. Dice, la automatización y la digitalización hará más eficiente procesos, pero también tendrá una influencia en el empleo, o sea, existirá probablemente mucho desempleo. ¿Tú crees que esto pueda despertar una necesidad por el emprendimiento? Definitivo.
Pues el desempleo, de hecho, veníamos en tasas de desempleo bastante grandes a nivel mundial. Algunos países lo venían haciendo, digamos, conservando unas tasas de desempleo de manera un tanto gradual. Pero digamos que a nivel mundial hay una tendencia fuerte en el desempleo y es por eso que muchos millennials justamente están desarrollando sus propias oportunidades de negocio, porque a pesar de que somos la generación con mayor educación en estos momentos, también es la generación que tiene las más altas tasas de desempleo. Esa es la realidad. No es exclusivamente un tema del COVID, pero obviamente el COVID lo que va a hacer es que, por desgracia, va a favorecer que exista un mayor desempleo y eso obviamente va a potenciar las oportunidades de nuevos desarrollos de negocios. ¿Sí? Luis, muchísimas gracias. Acá un guiñito para Catalina de la Universidad del Rosario, porque ahí ella tiene también bastantes soluciones que junto a la alianza podemos Buenísimo, brindar. buenísimo. Te voy a plantear una tercera pregunta y pues nosotros ya haríamos el ejercicio para poder entregar el obsequio que tenemos. Dice la siguiente: un eterno problema para el microempresario son los recursos escasos. Esta la plantea Edwin. Y muchas veces lograr la financiación es difícil. ¿Cómo rediseñar tu empresa sin que esto signifique un endeudamiento imposible de manejar para la empresa? Excelente pregunta. Yo creo que la respuesta es pensar como emprendedor, justamente. Pensar en todas estas nuevas tecnologías y cómo están surgiendo. Y es una pregunta muy interesante. Incluso es una pregunta que yo les hago a muchos grandes empresarios, a dueños y a líderes de grandes empresas. La pregunta es, ¿hacer transformación digital o nacer digital? ¿Sí? Y en ese escenario lo que hacemos es presentarles diferentes casos de negocio, como el de Marcus, por ejemplo, que es un banco de Goldman Sachs, que en lugar de decir vamos a transformarnos digitalmente, lo que decidieron fue hagamos un banco desde cero, completamente digital. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque es, en muchas ocasiones, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones es mucho más caro hacer una transformación que volver a nacer de manera digital. Entonces, hace rato comentaba algo. En el 2000, desarrollar una startup costaba en promedio $5 millones. Hoy en promedio desarrollar una startup cuesta alrededor de $5,000. ¿Sí? Entonces es importante considerar cómo puedo hacer mucho más eficiente justamente el surgir con un nuevo modelo de negocio que a lo mejor yo tengo que poner incluso y autocuestionarme si lo que tengo hoy en día vale la pena o cómo lo puedo transformar o cómo lo puedo llevar versus hago un nuevo modelo de negocio y hago una nueva empresa que surja ya bajo las nuevas tecnologías, ¿sí? Ok, muchas gracias. Recordemos que Luisa mencionaba esas tecnologías de la información, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain, la analítica de data, todo eso es que es importante que en los nuevos modelos tengamos en cuenta. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta Claro. que leemos acá, que está interesante. Dice, buenos días, como las startups podemos tener un mayor y rápido acercamiento con las personas para desarrollo de proyectos, ¿cómo las startups podemos tener un mayor acercamiento con otras empresas para generar proyectos que ofrezcan un beneficio mutuo? La genera Dalía. Es importante considerar, o sea, yo como emprendedor tengo que ser consciente primero que nada de cuál es el valor que yo puedo ofrecer a la sociedad en este momento, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja que yo puedo ofrecer y cómo me puedo acercar más al cliente, por un lado? O por otro lado, si estoy pensando en una gran empresa, ¿cómo puedo beneficiar a esta gran empresa en términos de o la hago más eficiente, o la hago más rápida, o le ayudo a mantener sus operaciones o incluso a identificar oportunidades de negocio que ellos no han identificado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que te propongo, Talía, es tu nombre, creo, identifica cuál puede ser la propuesta de valor a tu cliente. ¿Qué le puedes ofrecer? En este caso, si tu cliente es un corporativo, es cómo le vas a beneficiar en términos prácticos y en rápido tiempo y a un bajo costo en este momento, de tal manera que una alianza entre ustedes dos
sea de beneficio mutuo y ambos puedan sacar provecho de esta oportunidad que se abre bajo la coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Excelente, muy bien. Creo que vamos a tener en cuenta las otras preguntas y pues vamos a ver cómo las podemos responder, pero por ahorita ya se nos ha acabado el tiempo. Supongo, Diego, que les vas a compartir la presentación. Igual ahí están mis datos de contacto, mi correo, incluso está mi número de celular, ese lo contesto yo. Con todo el gusto me pueden enviar preguntas y con gusto les respondo. Claro que sí, Luis. Entonces, vamos a pasar a hacer la pregunta para el beneficio. Las personas que respondan de primeras, nosotros entregaremos los 2 libros, nos comunicaremos internamente y pues ya daremos por cerrado la sesión. Les estaremos mandando las memorias por correo y pues también vamos a hacer un ejercicio de poder contactarnos con ustedes y identificar cómo podemos seguir apoyándolas. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. Dentro de el rediseñar la empresa y el modelo de negocio, hay unas características importantes que Luis mencionó con respecto al entorno interno. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con empresa? Luis mencionó 6. Entonces, los primeros que nos digan 3 de esas características, pues son los felices ganadores. Eso está bien, a ver quiénes pusieron atención. Vamos a ver aquí quién está ya respondiendo. Igual, Luis, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu intervención. De verdad que ha sido muy enriquecedor el tema y creo que nos aportaste hoy mucho en esta mañana con todo lo que nos dijiste. Así que de parte de Broker Consultores, de Leads, de Libel y lógicamente a tu compañía, mil y mil gracias por estar con nosotros esta mañana. No, al contrario, ustedes por la invitación y gracias por tener la oportunidad de conversar ante este público. No, muy entusiasmado y estoy a sus órdenes. Vale, listo. Aquí creo que no sé si ya están respondiendo Sí, los correos. ya hubo varios que respondieron, si no estoy mal, pero vamos a validarlo. Ricardo creo que fue el primero que respondió, Ricardo Vélez, y también Carolina Pavón. Carolina Pavón, ya vas tu segundo, súper, muy bien. Bueno, esos serían, igual vamos a validarlo y nos estaríamos comunicando internamente con las empresas. En las memorias estarán los datos de Luis para cualquier pregunta y cualquier necesidad puntual en que Luis les pueda apoyar en todo su proceso de modelo de negocios, pues creo que es una persona supremamente competente para hacerlo. Y pues nosotros también al final les estaremos mandando las formas en que nosotros como alianza los podemos apoyar, los talleres free que ustedes pueden ingresar cuando quieran, los talleres que nosotros hacemos personalizados por empresas y pues las formas de prospección comercial. Los que tengan algún interés, pues nos manifiestan a nosotros internamente. Luz, muchísimas gracias. A la Universidad del Rosario, a Catalina, muchísimas gracias por su apoyo. La Universidad del Rosario nos seguirá apoyando en estos espacios y haremos un ejercicio juicioso para que vengan más empresarios y se puedan beneficiar de esto. Entonces, Luis, muchas gracias. Al contrario, ustedes. Que A estén muy todos, bien. Hasta gracias. pronto. Vale, hasta pronto. Buen día a todos, gracias.